Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Aquí en España, día 6 de enero del 2025 y que son ahora las 17:34. Y bueno, vamos a continuar con el trabajo este año, ¿no? Reflexiones acampados en Gilgal 3 es el que teníamos que ver hoy, pero que lo vamos a dejar para el próximo día, es el atentado de falsa bandera Made in Spain, porque hoy vamos a hacer un especial. Ustedes saben que habíamos estado viendo el libro de Joel, habíamos grabado la primera parte el mes pasado y ha salido, salió esta semana pasada, ha salido la segunda parte. Sacan desde los el FFI, Foundation for Intercession, del doctor Stephen Jones, y saca uno al mes, siempre a primero de mes, el día 1, el día 2, suele sacarlo. Entonces vamos a ir con esa segunda parte del profeta Joel, el libro del profeta Joel, o Joel, profeta del día del Señor. Bien, es el número 438 de los FFI, y es de enero del 2025. Vamos con la parte 2. El segundo capítulo de Joel comienza con una descripción detallada del día del Señor. El texto parece mostrar también su cumplimiento en relación con las fiestas de otoño. Comienza con la fiesta de las trompetas, Joel 2.1, seguido de la consagración de un ayuno, Joel 2.15, que es el día de la expiación. Y obviamente está hablando de trompetas del día de expiación, pues seguido de el día de expiación seguido de la promesa del Espíritu, Joel 2.28. Pero como está hablando de trompetas de expiación, debemos de entender que en este caso no se trata de Pentecostés, sino de la fiesta de los tabernáculos. En Pentecostés se vio un cumplimiento parcial de la profecía de Joel, pero el cumplimiento mayor se produce en tabernáculos. Esta secuencia de fiestas, cuando se cumple al final de los tiempos, nos muestra cómo superar el lado negativo del Día del Señor. El Día del Señor tiene dos vertientes, para los vencedores muy buena y para los otros, por supuesto, no tan buena, la Iglesia en general, y nefasta para los que no lo son, lógicamente. Para los que no son ni vencedores ni de la Iglesia, pues quizás la peor parte. Ese es el día del Señor, tiene una parte buena y otro día grande, pero también un día terrible, ¿no? El día del Señor tiene, por tanto, una connotación tanto positiva como negativa. Es un tiempo de tribulación, pero su verdadero propósito es hacer que el pueblo se arrepienta y se alinee plenamente con el reino de Dios, con la voluntad de Dios. Bien. La fiesta de las trompetas. Joel 2.1 comienza: tocad trompeta en Sión. Está hablando de trompeta, dice además trompeta. No dice trompetas. Si fuera trompetas sería para toda la congregación, para toda la iglesia en general, pero cuando dice una es solo para los líderes, por eso se está refiriendo a los vencedores. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor que está cercano. En las Sagradas Escrituras, tocar una trompeta significa proclamar la palabra de Dios, especialmente de manera profética. Puede ser un llamado de Dios para que nos congreguemos ante Él o para que prestemos atención a su voluntad y cambiemos nuestro camino en la vida o nuestro curso de vida.
La fiesta de las trompetas, que se celebraba el primer día del séptimo mes, marcaba el comienzo del año nuevo. Este era el día de año nuevo original en el calendario hebreo, antes de que Dios lo cambiara a la primavera en vísperas de la Pascua. Tradicionalmente, las trompetas marcaban el comienzo de la creación. También profetizaba también profetizaba el nacimiento de Cristo, el último Adán, 1 Corintios 15:45. En otro nivel, marcan el día de la resurrección, cuando los vencedores serán resucitados. Apocalipsis 20 del 5 y 6. En cada caso, el día marca una nueva creación. El sonido de las trompetas también marcaba un ciclo de 10 días conocido como los 10 días de reverencia, o más bien 10 días de temor, o temibles. En este caso se hace un temor reverente hacia el Señor, ¿no? Que culminaban en el día de la expiación. Estos 10 días serán también los últimos 10 días de un ciclo de 40 días observado por aquellos que eran más religiosos. Este ciclo de 40 días se correspondía al tiempo en que los 12 espías espiaron la tierra en los días de Josué. Recordemos que los 12 espías regresaron con su informe en el jubileo 50 desde Adán. Pero debido a que el pueblo creyó el mal informe de los 10 espías, convirtieron el jubileo de jubileos en un día de expiación. Por lo tanto, en lugar de regocijarse por el cumplimiento de la promesa de Dios, el pueblo lo convirtió en un día de duelo y ayuno por su falta de fe. La historia está escrita en Números 13 y 14. Vemos, pues, que Joel nos ofrece un comentario sobre las fiestas de otoño. El libro de Joel es un comentario sobre las fiestas de otoño, mostrándonos cómo debemos interpretar las profecías del segundo grupo de fiestas. El primer grupo, desde la Pascua hasta Pentecostés, profetiza acerca de la primera obra de Cristo, mientras que el segundo grupo, desde trompetas hasta tabernáculos, profetiza de la segunda venida de Cristo y de la obra que él realizará cuando se cumplan esas fiestas. Muchos no se daban cuenta, o no se dan cuenta, o no nos dábamos cuenta de que pensábamos que cuando el Señor dijo consumado todo estaba hecho. Y efectivamente todo estaba consumado, todo estaba hecho referente a la primera obra de Cristo. Pero hay una segunda obra, que es la que viene a hacer el Señor en su segunda venida, que es la obra de José. Él viene con su manto teñido en sangre, que hace referencia al manto teñido en sangre de José. Ahora no viene de Judá, sino que viene de José. Bien, las trompetas de plata, siguiente epígrafe. En la fiesta de las trompetas se instruyó a los sacerdotes para que tocaran una trompeta de plata, no un shofar. Ahora uno, cuando proclaman el jubileo y todas esas cosas, utilizan el shofar, ese cuerno de carnero largo, con ese sonido así tan fuerte que tiene y tal, pero no, para tocar las trompetas eran unas trompetas de plata que el Señor instruyó a Moisés a fabricar por una revelación. Se decía que bajo inspiración Moisés fue el inventor de la trompeta de plata con forma de campana, que se describe en Números 10 del 2 al 4, que dice así: 2 trompetas de plata, fíjese, subrayamos lo de plata, labradas a martillo las harás y las usarás para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando se toquen las 2 trompetas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta de reunión. Cuando se toquen las 2, toda la congregación. Pero si se toca solo una, entonces se reunirán delante de ti los jefes de los grupos de Israel. Es decir, cuando tocaba una era para los líderes. La distinción entre una y 2 trompetas es lo que profetiza acerca de la primera y la segunda resurrección en Apocalipsis 20. La primera es para aquellos que han de reinar con Cristo como líderes, los vencedores, y por eso se reunirán al tocar la final trompeta, como dice Pablo, a la final trompeta. Al sonar, o al tocar, o al sonar
la final trompeta. Vamos a poner esto así, perdón, por si acaso. Primera de Corintios 15, 52 y primera de Tesalonicenses 4, 16. Ahí lo podemos ver. Es una sola trompeta porque reúne a los líderes y los resucita de entre los muertos. Aunque no se nos dice específicamente, podemos suponer, lógicamente, que ambas trompetas sonarán cuando todos los muertos resuciten en la segunda resurrección, 1000 años después, la resurrección general, Apocalipsis 20:12. Esta resurrección incluirá tanto a creyentes como a incrédulos. Juan 5, 28, 29. Fíjese que dice que los que no están escritos en el libro de la vida eran arrojados al lago de fuego. Luego hay gente que sí está inscrita en el libro de la vida, esos son lógicamente los creyentes que no han sido vencedores y no han podido reinar con Cristo, cuyas recompensas tanto de creyentes como incrédulos, en este caso será en vez de recompensas, será más bien disciplina, ¿no? Cuyas recompensas serán diferentes pero no se distribuirán en la misma ocasión. Uno solo puede imaginarse la consternación y el pánico que se producirán en ese día de la primera resurrección, especialmente en la iglesia en general, que espera ser arrebatada y ruta que se han visto y dirán, bueno, pues aquí se han ido unos cuantos, pero nosotros nos hemos quedado. La iglesia es la congregación en su conjunto y a muchos de ellos se les ha dicho que serán arrebatados en el momento de esa resurrección, pero una sola trompeta no reúne a toda la congregación, por lo que es probable que sus expectativas se desvanezcan cuando se sientan dejados atrás, como esa serie de libros, esas novelas que se publicaron, ¿verdad? ¿Cuánto mejor sería si a la Iglesia se le enseñara el significado de las dos trompetas de Números 11, 2 al 4? Para que no se encontraran en un estado de pánico. Parece que la resurrección de los vencedores hará que la Iglesia se arrepienta durante los días de reverencia o de temor, días terribles también dicen algunos, que culminarán en el día de la expiación. Tendrán que arrepentirse por su falta de fe en las promesas de Dios y por negarse a entrar al reino. ¿Y por qué se han negado a entrar al reino? Porque no se han sometido al bautismo de fuego. Ha sido un cristianismo de jiji jaja, ¿verdad? Un cristianismo de comodidad, de vivir para uno mismo y de no meterse en complicaciones y puentear el sufrimiento, ¿no? O esquivarlo, como una carrera de vallas, pero saltando las vallas por debajo. Todo esto sugiere que los 10 días de temor en los cuales la Iglesia en su conjunto habrá aprendido la verdad para que no irán al infierno, para saber que no irán al infierno. En esos 10 días la Iglesia va a dar cuenta de que no van a ir al infierno, pero que se van a tener que arrepentir, ¿verdad? Los 10 días de temor. Parece haber una conexión importante entre los días de temor y el día del Señor. A ver qué conexión es esa. Todavía tenemos que ver cómo se cumplirá esto, pero parece claro que como mínimo será un tiempo de introspección y arrepentimiento, claro. En cierto modo se puede decir que el día de expiación es en realidad un periodo de 10 días, porque el pueblo necesitará tiempo para entender lo que está sucediendo y comprender su necesidad de arrepentimiento. En esos 10 días dirán, bueno, pues estos parece que estaban diciendo todas estas cosas de tabernáculos que nosotros decíamos que no, que tal, pues parece que tenían razón, ¿no? Así que hay que arrepentirnos y hay que empezar a escudriñar y buscar lo que estaban diciendo. El mundo de los incrédulos también se verá afectado por esto, aunque hay que decir que no tienen ninguna expectativa de ser abatidos por completo. Tendrán que arrepentirse en mayor escala por no tener fe en Cristo en absoluto, pero su arrepentimiento y conversión se extenderán a lo largo de un periodo de tiempo más largo, porque lo necesitarán para conocer la promesa del nuevo pacto de Dios y el plan divino para la creación. Ellos estarán felices de saber que hay esperanza para toda la humanidad, no solo para los creyentes, y que habrá una restauración de todas las cosas. Esto les dará una razón para regocijarse, aunque muchos en la Iglesia estarán descontentos por ellos. Estarán descontentos por ello,
como pues les pasó a Jonás, que no quería que se arrepintieran los de Nínive, ¿verdad? Esto le da una razón para regocijarse, aunque muchos en la iglesia estarán descontentos por ello. Tal vez la mayoría de estos antiguos incrédulos, que ahora han doblado la rodilla, han confesado al Señor, tendrán que saberlo por los vencedores. Los vencedores son los que se lo van a contar, ¿verdad? La iglesia tendrá que arrepentirse de su síndrome del hermano mayor, otro que no estaba contento de que se le recibiera en casa al hijo pródigo, ¿verdad? Recordemos cómo el hermano mayor del hijo pródigo se quejó cuando su hermano fue recibido en la casa. Eso es lo que les pasa a muchos que dicen que no. Bueno, decíamos que no sé si ha quedado en la grabación, esto les va a pasar a esos que no creen en la restauración de todas las cosas y que piensan que el 98% de la humanidad se tiene que ir al infierno a sufrir tortura eterna per seculum seculorum. No se van a alegrar de que el Señor va a decir estos no, eso no va a ser eterno ni va a ser una tortura. Estos yo los voy a restaurar aunque se van a estar en el lago de fuego 42.000 años. Muchos no se van a alegrar de eso, se van a deprimir, diciendo porque están deseando que sean castigados, ¿verdad? Apocalipsis 2.10 se habla de 10 días de tribulación en el mensaje del Espíritu al ángel de la iglesia de Esmirna. Los que venzan no tendrán que experimentar ese tiempo de tribulación. En mi comentario sobre Apocalipsis, dice el Dr. Jones, relacioné esto con la tribulación real del 303 al 313 después de Cristo. Ya ven que hay 10 años en que hubo realmente una persecución atroz en el tiempo del emperador Diocleciano. Sin embargo, este patrón parece aplicarse también a la Iglesia durante los 10 días de temor. No sé si van a ser 10 días literales o 10 años, como entonces, ¿no? Veremos. De ser así, esto también podría describir el día del Señor, al menos en relación con la iglesia no vencedora. En cualquier caso, Joel parece conectar el día del Señor con la fiesta de las trompetas y por extensión con los 10 días de temor que conducen al día de la expiación. En otras palabras, la tribulación, entre comillas, solo se puede evitar convirtiéndose en un vencedor. Esos los que van a pasar por la tribulación bien, pero los otros lo van a pasar mal. No simplemente convirtiéndose en un creyente, eso no sirve. Solamente sirve para esquivar la tribulación, hay que ser vencedores. Los simples creyentes van a pasar por esa tribulación. Los otros pues van a estar protegidos en el arca de Cristo, en el Gosén que el Señor les tiene preparado. Tal vez también se apliquen a los 10 días de temor las palabras de Jesús en Mateo 24 del 29 al 31, que dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Bueno, si se estableciese esta correlación, las señales en el sol, la luna y las estrellas deberían aparecer en el día de la expiación, el día en que se cumpla ese día de la expiación. Es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Ya vimos una medida del cumplimiento de esto cuando Jesús fue crucificado. El sol se oscureció al mediodía, Lucas 23:44, y la historia nos cuenta que a las 5:10 de la tarde la luna salió sobre Jerusalén ya eclipsada. Ese mismo día el sol se oscureció y la luna no dio su resplandor, su luz. Joel sugiere que podríamos ver otro cumplimiento de esto en el día de la expiación después de la resurrección de los vencedores. Siguiente epígrafe. Descripción del día del Señor según Joel. Joel 2:2 dice: día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. La oscuridad y la lobreguez probablemente sea una alusión al oscurecimiento del sol.
El día de nublado y de densa oscuridad parece referirse al Pentecostés original en el monte Sinaí, cuando descendió el Señor sobre el monte, como leemos en Éxodo 20:21, que dice: entonces el pueblo se quedó a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube o la espesa nube. Arafel quiere decir nube espesa u oscuridad, donde estaba Dios. La palabra hebrea arafel puede referirse tanto a la oscuridad como a una nube espesa o densa que oscurece las costas. De cualquier manera, describe un día de oscuridad y de penumbra. Obviamente, esto debe tratarse más que de un simple informe meteorológico. Simboliza un momento en que la gente estará triste o deprimida. Imagínese el chasco que le van a llevar muchos, que creían ser arrebatados. Y resulta que ha dicho, no, pues han sido arrebatados son los vencedores, ¿no? Y esto describe bien a los 10 días de temor reverente, ya que los creyentes en particular reconocerán que deberían haber hecho más para ser vencedores y no conformarse con ser meros creyentes que van al culto los domingos y poco más. Y luego depositan la ofrenda en el cesto, pero poco más, ¿verdad? Joel dice que esta oscuridad no tendrá precedentes. Si esta fuera una descripción de guerra y caos, es bastante seguro que habría habido precedentes mayores en la historia. Pero si esto se refiere a la agitación y depresión internas por el fracaso en recibir la inmortalidad y reinar con Cristo en la edad venidera, entonces tiene perfecto sentido. La segunda resurrección vendrá después de que se cumplan los 1000 años, por lo que nunca más habrá otra oportunidad de reinar con Cristo antes del juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Se lo habrán perdido. Ya no se puede reinar con Cristo. La devastación de las langostas. Siguiente epígrafe. Y vamos a ver, como ya vimos en el estudio de Apocalipsis, que lo tienen todos los 8 tomos grabados ya en este canal. La devastación de las langostas, vamos a ver que las langostas se refiere al Islam. Joel 2.3 vuelve abruptamente al tema de las langostas, 1.4, diciendo: delante de ellas hay un fuego que consume y detrás de ellas hay una llama que arde. La tierra es como el jardín del Edén delante de ellas y detrás de ellas un desierto desolado y nada se les escapa. Esto es casi como que lo de Atila, que de donde pasaba Atila, dice que no crecía la hierba más. Pues las langostas vienen y arrasan con toda la vegetación y queda todo como un desierto, ¿verdad? Durante las plagas de langostas, todo lo verde es devorado por estas voraces criaturas. El profeta compara el paisaje con un fuego que deja a su paso desolación y destrucción. Lo que comienza como el jardín del Edén termina como un desierto desolado. Así como el pecado de Adán destruyó el jardín del Edén, también el pecado de Israel destruyó la condición idílica y la prosperidad de las bendiciones del reino de Dios. Muchos maestros de la Biblia, incluso profetas, han enseñado que este ejército de langostas representa a los guerreros espirituales de Dios. Esa enseñanza tiene algo de verdad, pero solo en el mismo sentido en que el ejército de Dios fue el ejército asirio que él envió para juzgar a Israel, no era el ejército de Israel, o el ejército babilónico que él envió para juzgar a Judá, no era el ejército de Judá, el ejército romano que él envió para juzgar a Judá en el año 70 después de Cristo, Mateo 22-27. Los enemigos de Dios no eran los ejércitos invasores, sino que eran los ejércitos de Dios, y los enemigos de Dios estaban dentro de Jerusalén. Esos eran los enemigos, ¿verdad? Los celotes y compañía. Bueno, los fieles entre ellos estuvieron involucrados en esta devastación solo porque estaban de acuerdo con Dios, sabiendo que sus juicios eran justos. Y había algunos fieles al Señor que estaban de acuerdo con él, con el juicio de Dios, porque sus juicios eran justos. También es posible que hayan sido llamados a dar testimonio de esos juicios al proclamarlos en la tierra. Sin embargo, no han sido llamados a participar en la lucha y en la matanza.
ellos le dejan ese labor a otras fuerzas, en este caso a los reyes del Oriente. Los vencedores están pues participada en la lucha espiritual y en esas cosas, pero no en el tema físico, ahí peleando. Eso, la Babilonia la tumban los reyes del Oriente, no la tumban los vencedores. Esta es la tarea de bajo nivel de esos ejércitos extranjeros que de Dios dirige y usa para cumplir sus propósitos. Es decir, no participan en la lucha y en la matanza, ellos solo hacen la guerra a nivel espiritual, sino que eso lo hacen los ejércitos extranjeros. Por lo tanto, no identifico, dice el doctor Jones, a los vencedores como las langostas proféticas del libro de Joel. He participado en cientos de campañas de oración y guerra espiritual durante más de 40 años, pero ni una sola vez fuimos guiados a implementar destrucción. Nuestro propósito principal era interceder por la Iglesia o por la nación e incluso por el mundo en su conjunto para limitar la destrucción a un marco de tiempo finito y, como suele decir, Señor, en tu juicio acuérdate de tu misericordia. Que no sea muy severo ni tampoco que el juicio se alargue demasiado en el tiempo. Por lo tanto, no identifico, dice el doctor Jones, a los invasores como las langostas proféticas. Bueno, esto estaba de acuerdo con el propósito general de los juicios legítimos de Dios que son de naturaleza correctivas, como nos dice Isaías 26:9. Bueno, siguiente epígrafe, las langostas son como caballos de guerra. Joel 2, 4 y 5 continúa la descripción diciendo: su aspecto es como el aspecto de los caballos, y como caballos de guerra así corren, con ruido de carros, saltan sobre las cumbres de los montes, como el estruendo de una llama de fuego que consume el rastrojo, como un pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Esta comparación parece ser la base de la profecía de Juan sobre el surgimiento de las langostas en Apocalipsis 9:3, que Dios llama a traer juicio sobre la Iglesia por su idolatría en el capítulo anterior, en el capítulo 8 de Apocalipsis. Estas langostas se describen en Apocalipsis 9 del 7 al 9 así. El aspecto de las langostas era como el de caballos preparados para la batalla y sobre sus cabezas parecían coronas, aparecían coronas, estéfanos, guirnaldas, eso es lo que quiere decir coronas, como de oro, y sus caras eran como caras de hombres, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos caballos corriendo a la batalla. Dice el doctor Jones: en mi comentario sobre el libro de Apocalipsis demostré que este libro profetizaba el surgimiento del Islam. Dios levantó al Islam para juzgar a la Iglesia poco después de que el obispo romano reclamara el título de obispo universal. Antes de esa fecha había unos 3 obispos igualmente prominentes. De hecho, apenas unos años antes, un papa romano había decretado que si alguien intentaba asumir el título de obispo universal, debía ser tratado como el anticristo. Lamentablemente sus palabras cayeron en oídos sordos. La afirmación se hizo en el año 606 después de Cristo y luego Dios levantó a Mahoma en el año 609 después de Cristo. 3 años después de esa afirmación, como el Papa del mundo, el Papa universal, entonces el Señor trajo al Islam, levantó a Mahoma para juzgar a la Iglesia. El propósito de Dios para el Islam siempre ha sido traer juicio sobre la Iglesia. Los islamistas se convirtieron en las langostas de Dios durante la edad de la Iglesia. No solamente durante 7 años, sino durante toda la edad de la Iglesia. Y lo estamos viendo muy especialmente también en estos últimos días, ¿verdad? El propósito de Dios para el Islam siempre ha sido traer juicio sobre la Iglesia. Los islamistas se convirtieron en las langostas de Dios durante la edad de la Iglesia.
Estas langostas no son simplemente como caballos, sino que también son como sus jinetes, pues tienen caras de hombres. En siglos pasados conquistaron Tierra Santa, Asia Menor, es decir, Turquía, y Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Me está viniendo a la cabeza que hoy mismo en Telegram puse y en Twitter y en algunas otras redes en tweet que estaban hablando precisamente de Inglaterra con todo este lío que ha habido de las más de 1000 violaciones a manos de pakistaníes musulmanes, de una red que está al parecer en connivencia con las autoridades policiales y demás, que han violado a más de 1000 niñas británicas, bueno, no sé, a niñas y niños también, y que lo han ocultado, ¿verdad? Lo han estado tapando. Está saliendo ese escándalo ya por todas partes. Pues viene un artículo diciendo también que la mayoría de alcaldes ya de grandes ciudades, muchísimos alcaldes ya son musulmanes y que hay no sé cuántos tribunales ya de la ley Sharia allí en Gran Bretaña, y que solamente 4 millones, siendo solamente 4 millones de musulmanes, pues sin embargo, frente a 60 y pico millones que no lo son, pues ellos parece como que están dominando y es obligatorio enseñanza del Islam en las escuelas, las subvenciones que tienen tremendas, las mujeres, incluso derecho a vivienda, derecho a tal, musulmanas y los musulmanes, el 60% no trabaja, en fin, eso lo estamos viendo y eso está conquistando el Islam Europa de una manera, pues yo creo que es ya escalofriante, ¿verdad? Porque como nos quieran imponer la ley Sharia aquí también, pues imagínense. Bueno, avanzamos. En 1453 el Islam conquistó Constantinopla con cañones y pólvora que aprendieron de los mongoles que habían ocupado Oriente Próximo 2 siglos antes. Sus cañones, descritos en Apocalipsis 9:10, tenían forma de leones. Las colas eran las mechas que se encendían para disparar los cañones desde las bocas de esos leones. A continuación se muestra una fotografía de uno de esos cañones que se exhiben en Gran Bretaña. Quienes los manejaban solían sentarse sobre ellos como si fueran caballos. La boca, por supuesto, está tapada. Por ahí echaban el fuego. Esto es lo que Juan vio. Claro que él no sabía describirlo. Pero aquí tiene una imagen que a mí me parece que es muy plausible, desde luego que Juan lo hubiese visto en una visión y claro, él no sabía expresarlo de otra manera. Más descripciones de las langostas. Siguiente epígrafe. Joel 2 del 6 al 9 dice: delante de ellas el pueblo está angustiado, todos los rostros palidecen, corren como valientes, suben la muralla como soldados, y cada uno marcha en formación sin desviarse de su camino, no se agolpan unos a otros, marchan cada uno por su camino, cuando irrumpen por las defensas no rompen filas, se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben por las casas, entran por las ventanas de los ladrones. Esto a mí me estaba recordando un poquito los enjambres de drones que hacen esas exhibiciones los chinos y demás, que andan así, lo mueven como esas bandadas de pájaros también, niños que no se chocan unas con otras. Parece como si cada uno individualmente estuviese programado, dirigido por el Señor. En este caso sería por un ordenador, ¿no? Pero bueno, Joel observa cómo las nubes de langostas pueden volar por el aire sin chocarse entre sí. Cada una parece tener su propio plan de vuelo y no rompen filas. Atraviesan todas las defensas de la ciudad, atraviesan las ventanas y entran en las casas. Es como si Dios mismo dirigiera cada langosta, cada una de ellas. Luchar contra las langostas no es la respuesta. La respuesta es que la Iglesia se arrepienta de su religiosidad, de sus tradiciones de hombres y regrese a Dios. Desafortunadamente, la Iglesia eligió ir a las cruzadas considerando a los islamistas como enemigos de Dios en lugar de como su ejército. La Iglesia hizo lo que Israel y Judá hicieron en tiempos anteriores y por eso sufrió los juicios de Dios. Joel 2:10 continúa: delante de ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el Señor y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo.
Esto sucede literalmente durante una plaga de langostas. La plaga oscurece el cielo día y noche. Esto también sugiere que cuando el sol se oscurece y la luna no da luz, es decir, un eclipse, se presenta una imagen del juicio divino. Se presenta una imagen del juicio divino. Por lo tanto, cuando esto ocurrió el día de la crucifixión de Jesús, la oscuridad no se debió a que Dios lamentara la muerte de su Hijo, como muchos han afirmado. Más bien muestra que el pecado del mundo estaba siendo juzgado en la cruz. Un juicio de Dios. Joel 2:11 continúa. El Señor da su voz delante de su ejército. Ciertamente su campamento es muy grande, porque fuerte es el que ejecuta su palabra. Ciertamente grande es el día del Señor y muy terrible. Aquí vemos primero que las langostas son su ejército. Las langostas es el ejército del Señor. ¿eh? Como dije antes, este tipo de terminología se usa también para Siria, Babilonia y Roma, por lo que no significa que estas langostas crean en Jesucristo, sino que son ejércitos de incrédulos que el Señor manda para juzgar a la Iglesia. No obstante, Dios es soberano, tiene uso para todos y todas las cosas obrarán para el cumplimiento de su plan divino. En segundo lugar, el día del Señor se extiende mucho más allá de los 10 días de temor. No solamente durante esos 10 días de tribulación. Los días de temor son un cumplimiento a corto plazo, mientras que la aparición de las langostas es un juicio a largo plazo que abarca muchos siglos. El propósito del Día del Señor es cumplir su propósito en la Iglesia. Perdón, otra vez, vamos a ver. Esto parece que estaba redundante. El propósito del Día del Señor es cumplir su plan en la Iglesia, la nación o la tierra en su totalidad. Cada una tiene su propio nivel de cumplimiento dependiendo del tiempo en que viva la gente. Por lo tanto, es su día, el día en que su plan tiene éxito. Cuando su plan tiene éxito, los planes de los hombres fracasan. De ahí esa depresión y esa desolación, ¿verdad? Que viene. Así que cuando los vencedores ven que sus declaraciones se cumplen, tienen razón para regocijarse, pero al mismo tiempo aquellos que ven que sus propios planes fracasan se lamentarán hasta que llegue el momento en que entiendan y lleguen a conocer a Dios. De este modo vemos que el día del Señor tiene dos caras. A lo largo de las edades pasadas, los vencedores han sido perseguidos e incluso vencidos. Daniel 7:21. Pero su palabra profética no fallará. Han sido perseguidos e incluso vencidos, Daniel 7:21, pero su palabra profética no fallará, aun si mueren sin ver su palabra cumplida. Ahora vivimos en el tiempo del cumplimiento, cuando se hizo juicio a favor de los santos. Estamos viviendo en ese tiempo. Daniel 7:22, esto ya ha sido decretado desde su trono. Esperábamos ver algo ya en el 2024, que ha sido un año donde Stephen Jones pues hablaba de que iban a ocurrir muchas cosas y han ocurrido muchas cosas, ¿verdad? Lo del tema de Israel, con Hezbollah y con Hamas, lo de Ucrania, todas estas cosas que están ocurriendo, las elecciones en Estados Unidos, en otros sitios, han ocurrido muchas cosas. Esperamos que este 2025 ocurran cosas todavía más claras. Por uno de los posts de los doctores tifeños que hemos puesto, lo pueden ver si buscan en la etiqueta de los blogs el año 2025, pues hablaba ya de que para este año parece ser que pueda ocurrir algo de eso. Vamos a ver, porque esto ya sabe que no son palabras proféticas, son más o menos previsiones o tentativas en función de los ciclos y de lo que pues se observa a nivel profético, pero no estamos dando profecías ni fechas concretas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. El próximo día que abordemos este libro de Joel, Profeta del Día del Señor, será la parte tercera, que será allí para el día 1 o 2 de febrero, o 3 cuando lo grabemos, no sea primeros de febrero. Y como saben, pues para el próximo día veremos entonces ese post de mi libro Finisterre,
reflexiones acampados en Gilgal, la parte tomo 3, que es eso de atentado y falsa bandera made in Spain. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí. Los bendigo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que los ilumine con su preciosa revelación de tabernáculos, con su preciosa luz de la Shekinah en el lugar santísimo, para que profundicen en la revelación de las Escrituras. Y bueno, pues ya será hasta el miércoles, Dios mediante, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.